nítidos. Qué bendición y qué alegría verlos. Bueno, yo quiero que empecemos esta noche pensando un momento en nuestro presente. Piensa en tu ahora, en la vida que tienes. Bueno, probablemente algunos están viviendo la vida que de pronto un día desearon, otros tal vez han sido sorprendidos porque tienen una vida mejor de lo que alguna vez pensaron, y otros de pronto pueden sentir también que no están en donde pensaron estar. Bueno, pensemos en ese presente, pensemos en cómo estamos hoy. Pensemos ahí por un momentico y pensemos en las cosas por las cuales nosotros podemos estar agradecidos. Piensa por un momento qué es motivo de gratitud para ti. Solo pensémoslo ahí. De acuerdo a ese presente que tenemos, bueno, ¿qué agradeces? ¿Qué agradeces de ese hoy en tu vida? Y piensa también por un momento, bueno, ¿qué te gustaría mejorar de ese presente? Bueno, como personas, como seres humanos, siempre tenemos cosas por ajustar, ¿cierto? Cosas que nos gustarían mejorar. De pronto, así estemos de pronto en un lugar mejor de donde alguna vez pensamos y el Señor nos ha puesto de pronto en un lugar mejor, pues siempre hay cosas por mirar por delante. Entonces pensemos en eso. Bueno, ¿qué te gustaría mejorar? Y piensa cuál es el sueño más grande que tienes en este momento. ¿Cuál es ese sueño que persigues? ¿Cómo te ves a futuro? ¿Cómo ves a tu familia a futuro? Bueno, ahí les voy a dar un momentico para que pensemos en esas cosas. Si de pronto tienes hijos pequeños, bueno, ¿cómo los ves en su adultez? ¿Y cómo te ves tú en ese momento? Y de acuerdo a todas esas cosas que de pronto hemos pensado, ¿cuánto tiempo te gustaría vivir acá en la tierra? ¿O cuánto tiempo necesitas vivir en esta tierra para poder cumplir esas metas? Bueno, cada uno va ahí sacando sus propios cálculos, ¿cierto? Y bueno, todos en este lugar podemos tener sueños, podemos tener metas, podemos tener sueños grandes, podemos tener buenos deseos para los que nos rodean, los que tenemos hijos, pues anhelamos verlos crecer, tener su familia, ¿cierto? Verlos como hijos de Dios también, con sus familias. Bueno, son muchas cosas que nosotros deseamos y probablemente coincidamos todos en que los años que necesitamos para ver todo eso, pues son varios. Sin embargo, pues ninguno de nosotros sabe exactamente cuánto tiempo tenemos en realidad. La palabra del Señor nos muestra en Lucas, y te pido que pues puedes anotar el capítulo completo porque lo puedes leer en tu casa. Yo lo voy a tomar solamente en algunas partes, así muy sintetizado, pero tú lo puedes leer completo en casa. En Lucas 12 el Señor Jesús está hablando a las multitudes sobre la importancia de cuidarse de la hipocresía de los fariseos, ¿sí? De cuidarse de la levadura de ellos, y Él les decía que llegaría el tiempo en donde todo lo que está en tinieblas saldría a la luz, que todo iba a salir a la luz y que no debían temer a quien podía matarles el cuerpo, porque después de eso no podían hacer nada más, ¿sí? Que si debían temer a alguien, debería ser a Dios, ¿cierto? ¿Por qué a Dios? Porque Dios no solamente tenía el poder de quitarles la vida que había en el cuerpo, sino que también su alma lanzarla al infierno. Entonces, que si había alguien a quien temer, se debía temer era a Dios. Y hablaba ahí, imagínate todos los temas profundos que él está tocando, y habla también de la necesidad de reconocerlo a él acá en la tierra, y dice que bueno, al que lo reconozca públicamente, el Señor Jesús también lo va a reconocer delante del Padre y de los ángeles, pero el que se avergüence, pues también el Señor se avergonzará.
Y todo esto estaba hablando cuando, imagínense todas esas enseñanzas profundas, cuando de pronto en medio de la multitud se escucha una voz por allá que exclama a lo lejos: Señor, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo, que reparta la herencia de mi padre. O sea, imagínate todas las enseñanzas profundas que se están tocando y el otro estaba preocupado, era por la herencia, ¿cierto? Porque el Señor le dijera al hermano que repartiera la herencia con él. Y dice Lucas 12:15, te pido que vayamos juntos ahí, dice, y luego dijo, tengan cuidado. El Señor, cuando hacen esta interrupción, el Señor responde, dijo, y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tiene. Entonces dice, la vida no se mide por cuánto tienen. Y empieza a contar acá la historia de un hombre rico, un hombre muy trabajador que tenía un terreno fértil que producía buenas cosechas. Y de pronto un día este hombre tenía ese terreno fértil, un negocio muy próspero, iba prosperando y prosperando hasta que un día de pronto se quedó mirando todo lo que había logrado y dijo, bueno, no sé qué hacer ahora porque no tengo dónde almacenar toda esta cosecha. Dijo, bueno, ya sé, voy a derribar todos los graneros y voy a hacer unos más grandes y voy a guardar ahí todos mis bienes, todas las cosechas, y como he trabajado duro en la vida, cuando ya tenga todo eso, entonces descansaré, comeré, beberé y me divertiré, ¿sí? Voy a disfrutar, como dicen por ahí muchos, ¿cierto? Voy a disfrutar de mi trabajo. Y el Señor le dice, necio, ¿cierto? El Señor le dice, necio, esta misma noche van a venir por tu alma. Y veamos qué dice el versículo 21 de Lucas 12. Dice, así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es un necio. ¿Cómo llama el Señor a esta persona? Una persona necia. ¿Y será que alguna vez ha pasado por nosotros esos pensamientos de voy a hacer esto, aquello, y ahí sí voy a descansar? Este negocio lo voy a hacer con este propósito, voy a invertir en esto o en aquello para luego poder descansar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros ponemos la confianza en lo que nuestros ojos pueden ver más que en el Señor. Y no es que el Señor esté en contra de que sus hijos seamos bendecidos y seamos prosperados. El problema está en cuando actuamos como necios, es decir, que ponemos nuestra confianza en las cosas de esta tierra. ¿Somos qué? Somos necios, ¿cierto? Y acá el Señor le sigue diciendo a los discípulos, no se preocupen por qué van a comer, no se preocupen por qué van a beber, porque, y les pone ejemplos, ¿sí? Uno de ellos es de los pájaros. Miren a los pájaros. ¿Cuál pájaro siembra? ¿Cuál pájaro dice, ay, no, me toca ir a recoger la cosecha? ¿Cuál pájaro vive preocupado pensando y dice, ustedes son más valiosos que los pájaros? Y si mi Padre cuida de cada pájaro, ¿no cuidará de ustedes? Y dice, si ustedes deben preocuparse por algo, preocúpense por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas van a venir por añadidura. Entonces, si hay algo por lo que debemos estar preocupados es por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice la palabra en Santiago capítulo 4, versículo 13, dice, presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o a cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Sí se escucha eso por ahora? Sí, voy a irme un año para tal lado, ¿cierto? Para tal ciudad, para tal país, voy a ir a hacer plática y vuelvo. Y dicen, haremos negocios allí y ganaremos dinero. 14.
¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la niebla del amanecer. ¿Cuánto dura la niebla del amanecer? Dice, aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían de seguir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Y por supuesto, como les decía, Dios quiere también que nosotros proyectemos nuestra vida, no es sencillamente que nos quedemos haciendo nada, pero que nuestra confianza esté en el lugar correcto, es decir, en el Señor, en Dios, y que no nos jactemos de nuestros propios planes pretenciosos, porque nadie conoce el día de mañana. ¿Cuánta gente de pronto hizo grandes inversiones, abrió de pronto restaurantes, negocios y llegó la pandemia? Y les tocó cerrar, entregar, de pronto habían hecho un contrato un año, bueno, solo el Señor sabe, ¿cierto? Y de pronto cerrar. ¿Quién conoce el futuro? Nadie, ¿cierto? De nosotros, solamente el Señor. Entonces, obviamente que como hijos de Dios nosotros debemos proyectar una vida de acuerdo al propósito de Dios, planearnos. Eso realmente no es malo. El problema es cuando soñamos tanto con los pies en la tierra. Y Dios quiere que nosotros soñemos, pero con los pies en el cielo, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro, como dice Santiago, que nuestra vida es como la neblina, ¿cierto? Se esfuma rápidamente. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, nuestra vida es así, ¿cierto? Pasa rápidamente, bien sea que partamos de esta tierra o que el Señor venga por nosotros. Y cuando nosotros nos enfrentamos a esto, a esta palabra de la muerte, en muchas veces puede despertarse temor. De pronto, si a usted le dice no, por ejemplo, bueno, a usted no, a una persona llega y le dan un diagnóstico terminal. ¿Qué siente la persona generalmente? Angustia, miedo. ¿Por qué? Porque la gente no quiere morir. Entonces, pensar en la muerte a algunos les puede generar temor, angustia, y a otros les puede generar paz y esperanza. ¿En dónde radica la diferencia? En el lado en donde nos encontramos, el lado en el que estemos. Los que sienten que están listos, pues ¿cómo lo ven? Como una esperanza, ¿cierto? Como un motivo de paz y de quietud. Y los que no, pues obviamente, pues sienten angustia y temor. ¿Qué puede generar también angustia y temor? El no saber qué pasa después de la muerte, porque cuando no se conoce, cuando hay incertidumbre de qué sucede después de la muerte y existe ese interrogante, pues obviamente ir hacia un lugar que para nosotros es desconocido, pues puede generar temor. Pero el Señor nos muestra la muerte como parte también de su bondad. ¿En qué sentido? En que si nosotros vemos la palabra del Señor en Génesis, si el ser humano, si el Señor no le dice a Adán, ciertamente morirás, pues ¿qué pasa? Que eternamente hubiese estado separado de él, ¿sí? Entonces la muerte es parte de esa bondad de Dios vista desde una manera que, bueno, ya vamos a entenderlo más adelante, pero también puede ser vista como condenación. ¿Por qué? Porque es la separación eterna de Dios. Entonces la Biblia nos habla de 3 tipos de muerte. La primera de ellas es la muerte espiritual. Bueno, ¿cuáles pueden ser los 3 tipos de muerte? La muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna, la separación eterna de Dios. De esa fue la que el Señor nos quiere liberar a toda la humanidad, de la muerte eterna. La muerte espiritual es esa separación de Dios a causa del pecado
con el que todos venimos a la tierra. Estábamos separados de Dios. La palabra del Señor dice en Romanos que no hubo justo ni uno solo, y que por esa razón todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por eso fue necesario que viniera Jesús por nosotros. Y dice Efesios capítulo 2, versículo 1: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras propias pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos ¿de qué? Del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando ¿qué? Cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Entonces todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos estábamos en esa muerte espiritual, pero una vez llegamos a Cristo, ese estado cambia en nosotros. Colosenses 2, 3, 15 dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Leamos juntos, dice: y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó, clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Amén. Entonces, toda el acta de cargos en contra de nosotros, el Señor la anuló en la cruz. ¿Qué necesita una persona para ir a esa vida espiritual que el Señor quiere? Entregar su vida a Cristo, aceptar la obra de la cruz, aceptar la obra de Cristo en el corazón. Y el Señor, ¿qué hace? Anula el acta con los cargos que había en contra de nosotros. Entonces esa es la muerte de la que ningún ser humano se ha salvado y que obviamente en Cristo podemos ser redimidos de esa muerte espiritual. Ya no estamos condenados a esa muerte espiritual, al contrario, en Cristo podemos tener una nueva relación con Dios, ¿cierto? En Cristo podemos llamar a nuestro Señor Abba Padre, ¿cierto? En Cristo podemos tener al Espíritu Santo, ¿cierto? Que se une a nuestro espíritu y podemos reconocer a Dios como nuestro Padre. Bueno, esa es la muerte espiritual. Ahora vamos a ir y en donde nos vamos a enfocar más, porque cuando uno ve un título así después de la muerte, pues uno ¿en qué piensa? En la muerte física, ¿cierto? Y uno dice, bueno, ¿qué hay después de la muerte? Bueno, para algunas personas sienten que el todo es esta vida y que ya todo termina ahí. Pero el Señor es muy específico y nos cuenta y quiere que nosotros como sus hijos pues no ignoremos estas cosas, en qué hay después de la muerte. Entonces lo primero que tenemos que tener claro es que la muerte no es el fin de la existencia del hombre, sino que es la separación del alma y del espíritu del cuerpo físico. Eso es lo que sucede en ese momento. El alma y el espíritu se separan del cuerpo y el cuerpo terrenal queda acá y el alma y el espíritu pasan a otra dimensión que ya vamos a ver qué sucede. La palabra del Señor dice en Génesis 3 que polvo eres y al polvo volverás. Eso con referencia al cuerpo. Y dice Eclesiastés 12:7, dice:
Pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Entonces el cuerpo, efectivamente, como todos lo sabemos, permanece en la tierra, pero la parte espiritual continúa viva, ¿sí? Continúa viva, y no solamente viva, sino también consciente, ¿sí? Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué sucede inmediatamente después de esa separación? Bueno, el cuerpo queda vacío, como ya lo dijimos, y aparentemente como si estuviera dormido, ¿cierto? En ese primer momento una persona perfectamente se puede ver como que está dormida. Y la Biblia nos enseña que ese estado de conciencia sigue estando. Un ejemplo que vemos claro allí está en Lucas capítulo 23, versículo 42. Luego dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién recuerda? ¿Quién está acá en esta escena? El ladrón. Uno de los dos ladrones que estaban crucificados con el Señor. Y él le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor, ¿qué le respondió? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Entonces, bueno, acá vemos algo clave, y es que él le está asegurando un lugar y que estaría con él. ¿En dónde? En el paraíso. Segunda de Corintios 5:8, Pablo enseña a los creyentes: si estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Entonces, estos dos versículos, si nosotros nos damos cuenta, tanto lo que el Señor le dice al ladrón como lo que Pablo está enseñando a la iglesia en general, muestran que hay un destino específico para los creyentes, ¿sí? ¿Cómo lo nombra el Señor Jesús? Como el paraíso. ¿Cuándo se llega al paraíso? El mismo día que el cuerpo, ¿cierto? Que no está. Le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y vemos que dice: preferiríamos, dice Pablo, estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Así se refiere a este lugar Pablo, a un hogar celestial. ¿Y que está con quién? Con el Señor. Entonces vemos que hay dos cosas que quedan claras a través de estos versículos, y obviamente hay más, pero específicamente si analizamos estos dos solamente, es que vamos a un lugar determinado y estamos con el Señor, ¿sí? Entonces estamos con el Señor, hay conciencia de que estamos con el Señor. Entonces el Señor Jesús lo llama paraíso y Pablo lo llama hogar celestial. ¿Qué sucede con los que mueren sin Cristo? ¿Qué creen ustedes que pasó con el otro ladrón al que el Señor no le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso? Bueno, veamos qué dice Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Dice la palabra del Señor: había un hombre rico. Esta es una historia que cuenta el Señor Jesús mismo. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces, ¿acá cómo se llama? Al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, ¿en dónde? Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy, ¿qué?
atormentado en esta llama. Entonces acá vemos características de este lugar. ¿Cómo se llama? Bueno, ¿dónde está Lázaro? En el seno de Abraham, ¿cierto? ¿Y dónde está el rico? En el Hades, ¿cierto? ¿Qué características tiene el Hades? Es un lugar de tormento donde hay llamas, lo muestra así la palabra, ¿cierto? Dice, estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Entonces, bueno, acá vemos claramente como un paralelo de lo que pasa con una persona creyente y lo que pasa con un no creyente. Encontramos 2 lugares plenamente establecidos y conciencia plena en cada uno de ellos. Vemos que efectivamente allí se reconocen, ¿cierto? Tanto el rico como Lázaro, y que un lugar es un lugar de paz y el otro de tormento. Uno un lugar donde se es consolado y el otro un lugar donde se es atormentado, aunque no es el juicio final aún. ¿Por qué? Porque son como, a mí me gusta pues llamarlos de pronto como salas de espera. Entonces la sala de espera para los creyentes viene siendo el paraíso, y la sala de espera para los no creyentes es el Hades, ¿cierto? Entonces vemos que ambos conservan también memoria y conciencia de que sus seres vivos están en la tierra. Sin embargo, no saben sobre nada de lo que pasa acá en la tierra. O sea, tienen la conciencia de que tienen otros familiares, y pues bueno, en el caso del rico, la necesidad de que sean movidos al arrepentimiento, ¿cierto? Ya tarde, pero pasa esto y hay esa conciencia, pero realmente por ningún lado vemos que ellos sepan qué está pasando en la tierra, no saben exactamente qué está pasando. Entonces, muestra claramente este pasaje que después de la muerte existe conciencia plena, ¿cierto? O sea, no es que quedamos en un estado como queda el cuerpo acá en la tierra, ¿no? El alma y el espíritu siguen con conciencia, y que hay una separación clara entre las personas justificadas en Cristo y los que no están justificados en Él. Entonces, las personas que ya han partido, han muerto con Cristo, están allí esperando que haya la resurrección, ¿cierto? Que el Señor venga, que esté el arrebatamiento, y esto lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice, y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto. La Reina Valera dice que han dormido, ¿sí? Pero pues ya hablamos de que efectivamente hay un estado de conciencia. Dice, ¿para qué? ¿Para qué será que el Señor dejó claro qué pasa con las personas que mueren? Dice, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva,
Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Entonces, cuando él vuelva, va a traer también a los creyentes que hayan muerto y va a pasar algo glorioso. Dice, les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Entonces, ¿quiénes resucitarán primero? Los muertos en Cristo, dice la Reina Valera, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya vamos a ver por qué no resucitan todos los muertos a la vez. Primero resucitan los muertos en Cristo, dice, se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos ¿qué? Arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Es decir, acá no es la segunda venida, porque el encuentro es ¿dónde? En el aire, ¿cierto? En las nubes. El Señor no pisa la tierra aún. Ese es lo que conocemos nosotros como el arrebatamiento. Dice, entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Así que la muerte no debe ser un motivo para el creyente de temor, sino de paz y de esperanza, ¿cierto? Realmente, en medio de estos cuerpos estamos prácticamente que encarcelados y muchas veces sujetos, obviamente en Cristo somos libres de los deseos de la carne, pero como seres humanos sabemos que nuestra carne es débil y como decía Pablo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos este encuentro glorioso, pues lo tienen, pues en primer lugar las personas que mueren, pero si cuando venga el Señor en las nubes estamos con vida, pues van a resucitar los muertos en Cristo primero y ahí los que estén o estemos vivos acá en la tierra seremos arrebatados, ¿sí? Entonces ahí en ese momento también va a suceder algo importante, porque bueno, ¿por qué resucitan los cuerpos? Porque va a haber una glorificación del cuerpo físico como tal. Primera de Corintios 15:42 dice la palabra, lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Versículo 52 dice, sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. Esa glorificación del cuerpo sucede tanto para los que ya han muerto como para los que estén vivos en ese momento. Dice, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales, en cuerpos que ya no les traquee la rodilla, la espalda, ¿sí? Que ya no, ¿sí? Bueno, van a ser transformados en cuerpos gloriosos, en cuerpos espirituales, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, en lo que usted se demora haciendo un parpadeo, ahí su cuerpo va a ser transformado. En esa fracción de segundo, los cuerpos que han muerto también
serán resucitados. Impresionante, ¿cierto? ¿Sí se impresiona? Es realmente algo maravilloso. Y ahora veamos qué sucede con los no creyentes. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice: y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. ¿Cuántas veces está destinada una persona a morir? Una sola vez, ¿cierto? Se habla acá de la muerte física. ¿Y después qué viene? El juicio. ¿Por qué este versículo solamente aplica para los no creyentes? Porque Romanos 8 dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder de pecado que lleva a la muerte. Entonces, el juicio específicamente del trono blanco no es para los creyentes, sino para los que se negaron a recibir al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque como no hay paga de esos pecados, no hay nadie que se haga cargo de esos pecados, pues a la persona le toca hacerse cargo por sí misma de sus pecados. Dice Juan capítulo 3, ese no lo tenemos ahí en pantallas, pero les pido que lo escuchen. Juan capítulo 3, versículo 18 dice: no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Dice, esa condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Entonces la condenación está básicamente en no haber creído en el Señor Jesús, en haber preferido seguir con su propio estilo de vida y no rendir su vida a Cristo. Entonces, obviamente, ¿a qué se comparecen los creyentes, la iglesia? Al tribunal de Cristo, que es allí donde la palabra del Señor va a recompensar y va a ser probada la obra de cada uno. Entonces, no va a ser igual el que le sirvió acá al que nunca hizo nada a favor del reino de Dios. Entonces, allá el Señor, que conoce el corazón de cada uno de nosotros, va a probar si la obra de nuestras manos fue pura hojarasca, madera, pajita, ¿sí? O si fue oro, piedras preciosas, plata. Bueno, allí, de acuerdo a cada eso, la obra de nuestras manos va a ser probada como por el fuego, y ahí veremos si pasa o no la prueba. Pero no es para condenación. Este tribunal es sencillamente para ser recompensados, porque el Señor no es deudor de nadie. El Señor recompensa el trabajo que cada uno de nosotros hacemos, ¿sí? Entonces usted va a estar allá al lado de Pablo, ¿sí? Al lado de Esteban, y ahí usted dice, bueno, estos hicieron esto y yo hice esto, y ahí la obra de cada uno de nosotros va a ser probada, no lo que los humanos vieron de nosotros, sino lo que el Señor, conociendo en nuestro corazón, pues sabe de nosotros, porque recordemos que también la palabra del Señor dice que muchos se acercarán ese día diciendo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre, sí, obviamente porque era el nombre del Señor, pero el hecho de que las señales sigan a ciertas personas no es una garantía de que realmente la relación con el Señor esté perfecta. Entonces, vamos a ver, bueno, entonces mientras la iglesia comparece, ¿a dónde? Al tribunal de Cristo. Los no creyentes van a comparecer al juicio del trono blanco. Este juicio sí es para condenación. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 20, versículo 4 en adelante. Dice, después vi tronos
y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia, ni en su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Entonces, este es un periodo de 1000 años en donde el Señor va a reinar por 1000 años. Ahí van a nacer nuevas generaciones y se va a disfrutar de mucha paz. Dice, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás, hay paz, ¿por qué? Porque Satanás está encarcelado, está amarrado, entonces no puede hacer estragos, entonces hay mucha paz y hay unas nuevas generaciones que nacen en medio de paz total. Sin embargo, después de que está liberado de su prisión, dice, saldrá para engañar a las naciones llamadas Gog y Magog por todos los extremos de la tierra. Las reunirá a todas para la batalla, un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar. Y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la ciudad amada. Pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo consumió. Entonces esto sucede, ¿por qué? Porque Dios muestra una vez más que la maldad del ser humano no es producto del entorno en el que vive, porque el entorno en el que nacen estas nuevas generaciones en estos 1000 años es un entorno, un periodo de paz, sino que hay maldad en el corazón y por eso Satanás sale y engaña y nuevamente hay como un filtro. Entonces los que de verdad creen en el Señor pues son salvos y los que no se dejan marcar durante ese tiempo y pues perseveran son salvos, pero habrán otros que se van a dejar engañar. Entonces, porque muchas veces pueden decir, no, es que somos producto del medio que nos rodea y somos violentos porque es que crecimos en medio de violencia, pero realmente no hay ninguna razón, sino que realmente el ser humano en su corazón tiene esa maldad. Dice el versículo 10, después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Entonces este es otro lugar que es el lago de fuego, ¿cierto? Dice, y vi un gran trono, versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Entonces acá dice, los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó ¿de acuerdo a qué? A las cosas que habían hecho según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron a sus muertos. Veamos el versículo 13 en la Reina Valera, por favor. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Pedí la Reina Valera porque nuevamente, pues acá aparece la palabra Hades como tal. En la Nueva Traducción Viviente es traducida como tumba. Dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras, ¿cierto? Dice el versículo 14, entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, es decir, la muerte eterna, la separación definitiva de Dios. Dice, y a todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado
al lago de fuego. ¿Sí? Entonces, esto es lo que sucede con los no creyentes. Y dice el capítulo 21, dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una voz que salía del trono y decían, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones, y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Pongámonos sobre nuestros